David, de varón conforme al corazón de Dios, y estábamos cerrando esa temática y hoy estamos cerrando la temática de la vida de Abraham y esto es una realidad, todos vamos a morir. Sí sabía eso, ¿verdad? Está demostrado por las estadísticas que el 100% de las personas morimos, ¿verdad? Tarde o temprano. Ay, muñequita hermosa, muchas gracias, hijita. Ejemplo, mire. Aquí está todos los miércoles lista con la botellita. ¿Y sabe qué es lo que me impresiona de esta criatura? Está disfrutando hacerlo, Mírela, está feliz de hacerlo. Feliz de hacerlo. Esto es que cuando servimos a Dios, algo hay acá adentro. Así es que no se quede nada más en la banca. Hay tanto que hacemos en la iglesia como no tiene idea, ¿no? Pero bueno, regresando a nuestro tema de la muerte, ¿no? Esta es una realidad y a nadie nos gusta. La muerte y pensar en la muerte no es nada divertido. O sea, yo así como tienes pensamientos suicidas, ¿verdad? Normalmente si no vamos a estar pensando en la muerte. A mí no me gusta estar pensando en la muerte. O sea, ni siquiera en mi cumpleaños, que ya me acerco más, ¿verdad? ¿Verdad? De alguna manera. Pero yo digo, ¿tendría siempre que ser el tema de la muerte tan sombrío y deprimente? ¿Acaso tendría que ser así? Y lo veo como pastor, de alguna manera, como pastor a la hora de estar oficiando en los funerales. Qué contraste cuando me toca estar en un funeral de una persona que murió siendo cristiana, comparado con una persona que murió. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a la familia cuando su abuelita se murió sin Cristo? Y le dices, hermanos, pues siento decirles que su abuelita está en el infierno. Digo, es una realidad. Bueno, aunque solo Dios sabe, ¿verdad? Yo no soy nadie para mandar al infierno, pero me refiero, es una realidad. Qué triste, ¿no? Qué triste, pero de alguna manera, no sé, pero creo yo que la pregunta más bien no sería ¿cómo te gustaría morir?, sino ¿cómo quieres vivir hasta que mueras? Creo que esto es lo que vale la pena. Creo que vale la pena. ¿Cómo quieres vivir de aquí a que te mueras? Es más, si te gustaría morir, yo me recuerdo de mi abuelo paterno, era un hombre de 90 y tantos años, pero muy sano el hombre, se levantó, entró al baño, ¿sí? Se sintió un poquito mal, se sentó y se quedó así, como dormido. Ya, así. Qué bonita manera de morir hasta cierto punto. Pero tiene que ver con el cuidado también de cómo vivimos. Si vivimos en amargura, con resentimientos, si vivimos sin perdonar a los demás, si vivimos tratando de ambición y que nada nos satisface, y si vivimos sin cuidar nuestro organismo, sin cuidar nuestro cuerpo, lo más seguro es que por más que querramos morir bien, no vamos a morir muy bien que digamos. Hay sus excepciones, ¿verdad? Yo entiendo que hay personas que aunque todo lo hagan bien, aparentemente parece que no siempre tienen una buena muerte, ¿no? Pero creo que el punto medular, insisto, no es cómo nos gustaría o cómo preferiríamos morir, sino cómo buscamos vivir de aquí a que nos llegue ese día. Porque no sabemos cuándo nos va a llegar. Entonces, qué importante es que decidamos cómo vivir el resto de nuestros años. ¿Cómo será la mente o la condición de tu mente y la de tu corazón cuando te llegue el día de tu muerte? ¿Cómo estarás? ¿Cómo estará tu mente y tu corazón? ¿Cómo pasarás todos tus días de aquí hasta el último de tus respiros? Esta es una interrogante que creo que debemos analizar. Ahora, algo bien importante. Si de acuerdo a la Biblia, y creo que todos los que estamos aquí creemos en la Biblia, si de acuerdo a la Biblia vamos a pasar la eternidad con Dios en el cielo, ¿por qué no empezar a practicar de aquí a que nos toque el llamado? Viviendo con Dios. Y esto sí podemos ver de Abraham. Y no quiere decir vidas inmaculadas. Vemos a un Abraham y algo que nos sorprende es que fue llamado amigo de Dios. Dios lo llamó su amigo. ¿Se acuerda que así empezamos? Dios lo llamó su amigo, qué increíble. Esa es una manera increíble de prepararnos para el día que nos toque. Establecer, mejorar, profundizar cada vez más
nuestra relación con Dios. Pero aún y con todo esto, tristemente muchos mueren antes de su último respiro. ¿Has conocido gente que viviendo está muerta? ¿Has visto gente así? Que no tienen ganas de vivir, que no tienen ganas de hacer nada, que viven a lo mejor frustrados, casi están pidiendo que alguien los mate. Digo, estoy exagerando, ¿no? Yo conozco gente así, que no tiene, es más, aún sanamente, ya, como que ya perdieron. Es más, he conocido personas de edad, la mayoría de ellos, en cuando yo digo, ¿sabes qué? Esta persona ya no va a durar mucho, porque puedo darme cuenta que ya no quiere vivir. Y está vivo. Y creo que esto tenemos tú y yo que tener mucho cuidado, ¿sí? De no vivir vidas sin sentido, sin alegría, sin propósito, porque así no es como debe ser. No es lo que Dios tiene para nosotros. Mucha gente inclusive solo vive esperando el día de su jubilación. Mire, les soy sincero, y quiero compartir con ustedes, yo me vi tentado. La semana pasada cumplí años, ya me felicitaron, no se preocupen, no lo digo para que me vuelva a felicitar, ¿verdad? Ya me cantaron en domingo y en lunes y en miércoles, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar, cumplí 63 años y empecé a decir, híjole, ya estoy viejo. Y conforme veía, estudiando la vida de Abraham, yo dije, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y digo, bueno, Dios, todavía me faltan 12. Ay, sí. No sé, yo puedo estar vivo o muerto viviendo o muerto en vida. Y créeme que yo dije, ¿sabes qué? Me propongo en el nombre de Jesús a rehusarme a partir de este mundo, o sea, cuando Dios me llame de su presencia y partir derrotado. No, así tenga 60, 70, 80, 90, los que sean, me rehúso a irme de este mundo derrotado. Y para mí en mi temperamento es mucho el reto, les soy sincero. Y creo que cuando tenemos ese miedo a morir y que no valoramos, hay características. Primero, es una especie de narcisismo, es pensar solo en mí, ¿sí? Así como, déjenme, que tengo el derecho a estar desdichado. Decía aquella canción mundana de allá cuando yo estaba joven, déjenme que estoy llorando, ¿no? No se la canto para que no salga corriendo, porque, ¿verdad? Es un privilegio la vida. Qué privilegio, qué alegría poder seguir el llamado de Dios. Qué alegría. Pero cuando solo estamos pensando en nosotros, ese narcisismo conduce después a un pesimismo. Yo ya no tengo nada que hacer. No sé. Ya no tengo nada que dar. Y al final me conduce a un fatalismo. Ese es mi destino. Ese es mi destino. Y estas características narcisistas, pesimistas y fatalistas no las vemos en Abraham. De alguna manera, Abraham tenía suficientes razones para dejar correr los días, esperando el día que se muriera y fuera a seguir los pasos de su amada Sara. Conozco algunas personas que al morir el esposo o la esposa, casi están nomás esperando, no, ya, ¿para qué sigo viviendo si se murió? Y esto se da más, fíjese, está demostrado estadísticamente que cuando muere la esposa, el esposo aguanta menos. Cuando muere el esposo, la esposa aguanta más, no sé por qué. Y no tiene nada que ver con amor, ni libertad, ni nada. Pero de alguna manera, no sé, Abraham después de más de 100 años de matrimonio. O sea, yo no sé cuántos años tienen los que están aquí casados, cuántos años llevan de matrimonio, pero no creo que nadie le lleguemos. 100 años así, imagínate, vamos a celebrar los 100 años de matrimonio de Abraham y Sara. Órale, ¿esa qué es? ¿Bodas de qué?
Yo no sé de qué sean, ¿verdad? Porque dicen que de oro y de plata y de diamante y de no sé qué. Pero a los 100 años, más no sé si existe alguien que se haya tenido 100 años de matrimonio, pero ellos sí lo tuvieron, ¿no? Y pudiera ser que Abraham dijera, ya, ¿para qué sigo viviendo? Ya no tiene sentido. ¿Y quién hubiera sido afectado? Principalmente el hijo de la promesa. Aún muerta Sara, Abraham tenía mucha responsabilidad, mucha tarea y mucho que hacer todavía. Tenía que forjar al hijo de la promesa, a Isaac. Y regresa a su casa en Hebrón. Y lógicamente, eso sí, también dicen las estadísticas, que la tendencia de la viudez es que la mujer, la viuda, puede casi la mayoría de las veces quedarse viuda toda su vida, pero el hombre tiende a volverse a casar. Es que ¿qué podía hacer Abraham? Casarse. Y entramos entonces a Génesis 25:1, en donde encontramos que Abraham, dice Génesis 25:1, que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura. No me gusta mucho el nombre. Ahora, les soy sincero, no revisé equivocadamente, no revisé el significado del nombre Sétura, pero como que está muy agresivo, ¿no? Sétura, pero bueno. Inclusive Sétura es una mujer que casi no se menciona en la Biblia, solo se vuelve a mencionar una vez más cuando se está haciendo un recuento genealógico en Primero de Crónicas. Es que solo aquí y en Primero de Crónicas aparece Sétura, no ocupó ningún lugar predominante en la Biblia, pero ahí está. Sea lo que sea, Abraham, me imagino que se enamoró de ella. Quiero pensar eso. Tengo que traer aquí reloj porque ya me quitaron, no sé qué le pasó al reloj. Hay que hablar a mantenimiento, intendencia, a ver qué me quitaron. Bueno, al cabo que si me paso por 2 horas no importa, ¿verdad? Yo cierro y apago la luz y ustedes se van, ¿verdad? A muchos no les gusta la idea de que Abraham se haya casado de nuevo. Podrías decir, pues que no estaba muy enamorado de Sara. ¿Que acaso 100 años de matrimonio no significan gran cosa? Pero inclusive hasta pudiéramos pensar, bueno, imagínate que haya estado casado 100 años con Sara y luego se casa con Sétura y luego tuvo intimidad con Agar, ¿se acuerda la esclava? Y cuando llegue al cielo, entonces, ¿va a tener 3 mujeres? Esa pregunta le lanzaron a Jesús, ¿se acuerda? Ahí en Mateo 22:30, Jesús dice que no va a haber dados en casamiento. Decía un hermano, entonces quiere decir que cuando me vaya al cielo me voy a librar de mi mujer. Mira nomás qué mañoso, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe y dice ya. Muchas sorpresas todavía le esperan a Abraham. Se casa y la primera sorpresa, ¿qué crees, Abraham? Estoy embarazada. Sí. Y yo no sé cómo lo tomaría Abraham. Versículo 2, Génesis 25:2 dice, la cual, o sea, Sétura, le dio a luz a Simram. Estaban muy activos, es que no había televisión en aquel entonces. Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y además nombres feos, ¿verdad? Pero bueno. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim y Leumim, parecen medicamentos. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Sétura. ¡Qué sorpresa! Yo me imagino el primero, imagínate el primero, estoy embarazada y luego, ¿otra vez Sétura? Sí. Y luego, ¿qué crees? Otra vez, y si te puedo imaginar, después de un largo matrimonio, de más de 100 años de matrimonio, de infertilidad, esto era una experiencia nueva para Abraham. O sea, Abraham está experimentando cosas novedosas, no sé si agradables o no, novedosas, emocionantes, que lo sacaban de onda para bien o para mal, después de los 100 años de edad. Mi hermano, así es como tenemos que ver tantas cosas que tiene Dios para nosotros, aunque tengas 63 años de edad. Tantas cosas.
6 hijos, y pudo, inclusive dicen los expertos, estos eran puros nombres de hombres. Entonces, además las mujeres, quién sabe cuántos hijas tuvo también, ¿no? Abraham debió haber pasado sus días muy ocupado cuidando a sus hijos. Ahora, y cómo, no sé, voy a hablarles como abuelo. Y cuando estoy con mis nietos, hay una energía en esas criaturas. Sí me cansan y digo, no me molestan, me agotan físicamente, pero primero me dan una razón adicional para vivir. Al verlos se energiza mi vida. Yo creo que este fue algo que Dios usó para bendecir la vida de Abraham por el resto de los años que le quedaban, porque todavía le quedaban unos buenos años. Aunque de alguna manera Abraham tenía muchos más de 100 años para este momento, ¿no? Pero estaba energizado, ¿no? Y nos damos cuenta que el estar cuidando a estos hijos nuevos no lo distrajo de su primer familia. Él reconocía que Isaac era el hijo prometido, el hijo de la promesa. Y dice el versículo 5 que Abraham le dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero no dejó desamparados a los demás. Creo que Abraham había aprendido una lección, y esto es lo que me gusta de Abraham. Cuán importante es que aprendamos de nuestros errores. ¿Se acuerda cuando Abraham tuvo problemas con Sara porque Agar salió embarazada? Y luego cuando el niño nació, Ismael, y Sara llegó y le dijo, ¿sabes qué? Quítame de aquí a esta mujer porque su hijo se está burlando. ¿Se acuerdan? Y la mandó con una botella de agua, una cantimplora, y se acabó. ¿Se acuerdan de eso? Yo creo que Abraham aprendió de haber dicho, híjole, a Agar la mandé, como dicen, con una mano adelante y otra atrás, a que se valiera por sí misma. Ya no voy a hacer lo mismo. Mire lo que dice versículo 6. Pero a los hijos de sus concubinas. Aquí dicen los expertos que para Abraham, Cetura, aunque se casó aparentemente legalmente, no llegó a ser más que una concubina, junto con Agar, que sí era una concubina, ¿verdad? Entonces dice que a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y mire, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. No los dejó sin protección, ¿lo logra ver? Compartió su herencia mientras estaba vivo. Fíjese que triste es ver, yo he tenido mucha experiencias, porque experiencia parece, no, experiencias, he conocido familias que parecen la familia perfecta, que tienen cierto nivel económico adecuado, y fallece papá y mamá, o papá o mamá, y empieza un peleadero por la herencia. Ahorita viene a mi mente una familia en particular que hasta entre hermanos se están metiendo a la cárcel uno al otro. Y antes eran, hola hermanito, ¿cómo estás? O sea, yo digo, ¿y ahora qué te cambió? Entonces, no sé, a lo mejor puede ser buen consejo, sobre todo si tienes algunos bienes, de alguna manera mejor repártelos mientras estás vivo y no cuando ya, no sé, es cada quien, ¿no? Pero eso fue lo que hizo Abraham, como si repartiera mucho de sus bienes estando en vida. Ya nadie podía, o sea, en el momento que alguien dijera, ¿y por qué a Isaac le tocó más? Pues ahí estaba Abraham para defender, para nivelar, para ecualizar las circunstancias, ¿no? Pero la vida siguió para Abraham, versículo 7, y dice que estos fueron los días que vivió Abraham. 175 años, Dios santo, 175 años. Todavía después de que Sara murió, Abraham vivió 38 años más. 38 años más. Qué increíble. Pero finalmente llegó el día. Versículo 8. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo.
Yo creo que esta es una buena descripción de cómo podría ser nuestra partida, ¿no crees? Buena vejez. Buena vejez. Lleno de años, 175 años, pero no se refiere a la cantidad, se refiere a años bien vividos, lleno de años. Inclusive la palabra, curiosamente, está relacionado, es una palabra hebrea, sabá, que significa estar lleno, pero que va ligado con bien. No nada más es algo lleno de cansancio, lleno de... Me llama mucho la atención porque, si usted se acuerda, es Abraham tuvo Isaac. Isaac, si se acuerda, tuvo a Jacob y Esaú, ¿sí? Bueno, Jacob, el papá de José el soñador, estamos hablando muchos años después, cuando José lo lleva ante Faraón, el Faraón, ahí en Éxodo dice, el Faraón le dice, cuando José se lo presenta, ¿cuántos años tiene usted? Y Jacob dice, muchos y malos han sido los años de mi peregrinación. Yo creo que Abraham no fue el caso así. Fueron muchos años, pero en buena vejez, lleno de años, llenos de satisfacción, con todo y las circunstancias que lo caracterizaban. ¿Sí? Versículo 9, dice que lo sepultaron. Ahora fíjese, Isaac e Ismael. Me llama la atención que los otros hijos no están incluidos en el paquete, pero sí me da gusto ver que aquellos dos hermanos que podían estar peleados, ahora, aunque sea por la muerte del papá, están unidos y juntos traen un solo propósito. A lo mejor hicieron un pacto, no nos dice, a lo mejor dijeron, señora, ¿sabes qué? No te aguanto, me caes mal, pero vamos haciendo un trato, vamos haciendo paces y vamos sepultando bien a papá. No sé, a lo mejor si de veras se trataban bien, no nos dice, solo dice que Isaac e Ismael, sus hijos, los sepultaron en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Y nos aclara algo que ya habíamos visto, es la heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham en donde estaba Sara, ¿sí? Y yo creo que aquí no se trata de llorar a Abraham, no, porque pudiéramos, ay, pobrecito Abraham, después de todo lo que hizo en vida, podemos aprender. Y creo que el objetivo de este cierre es que podamos ver qué tanto podemos aprender de la vida de Abraham, ¿sí? Y yo creo que lo primero que podemos es recordar, número uno, recordar que cada día nos va a ofrecer oportunidades para mantenernos jóvenes de corazón. La perspectiva es importante y tenemos oportunidades y oportunidades todos los días para mantenernos con corazón joven. Cada mañana que nos levantamos tenemos una nueva oportunidad de vivir ese día. Inclusive la Biblia nos dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tenemos cada día que comienza, tenemos una oportunidad más de vivir como a Dios. Si ayer no lo viviste bien, hazte el propósito. Si hoy mañana levántate con esa nueva oportunidad de ver esas próximas 24 horas de mañana como una serie de decisiones en las cuales Dios te dice, decide bien, hijo. Toma buenas decisiones. Deja de estar tomando decisiones que te han conducido a lo que hoy tienes. Decide bien. Esfuérzate. Busca, cuida tus amistades. En tu trabajo, supérate. Escoge inclusive cómo vas a enfrentar tus errores y tus fracasos. Dios está contigo a pesar de. Me llama la atención el proverbio que dice 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Sacúdete las rodillas y vuélvete a levantar. Mañana es un nuevo día, una nueva oportunidad. No permitas que tu corazón envejezca. La vida está llena de injusticias. Me llama mucho la atención, a mí me gusta mucho el béisbol. A mí creo que es el deporte que más me gusta, el béisbol más que los demás deportes. Y hay un beisbolista conocidísimo por todos que es el famosísimo Babe Ruth. Y Babe Ruth, que ya murió, ya no está vivo,
Fue por muchos años, hasta hace como el 70 y tantos, llegó a ser el pelotero de mayor récord de todos los tiempos, con la mayor cantidad de jonrones de bateo en toda su historia. Apenas le digo, creo que en el 74, si no mal recuerdo, fue superado. Pero más de 1,300 jonrones bateó en su vida. Pero, perdón, más de 700. Pero ¿sabías que cada vez que le fallaba, ¿sí? Cuando fallas 3 veces, lo ponchan, ¿no? Bueno, ¿sabías que tuvo 1,300 y pico de ponches? O sea, falló más de 1,300 veces, y eso pocos lo saben. Bateó efectivamente más de 700 veces, y eso todo el mundo lo sabe. ¿En dónde te vas a enfocar? ¿En tus ponches, en tu abanicar, en vacío, o en tus jonrones? Yo creo que esto es algo que sí. Y no dejes de batear. Te poncharon, otra vez batea. Mañana es otro día. Nuevas cada día son las misericordias de Dios. Cada día. Otra cosa que podemos aprender de Abraham: no te rindas. No te rindas, rehúsa rendirte, no te des por vencido. Me gustó un pensamiento que leí. ¿Cuántos años tendrías si no supieras cuántos años tienes? ¿Cuántos años tendrías si no supieras cuántos años tienes de verdad? ¿No has visto ciertas personas que tú dices, híjole, ¿sabes qué? Parece como que tiene 40 y es uno de 60, ¿no? O al revés, hay unos que son de 40 y dices, tú parecen de 80. ¿Cuántos años tendrías? A eso me refiero. No que modifiques los años de tu edad, me refiero, ¿cómo te sentirías? O sea, ¿te sentirías como un hombre o una mujer de la edad que eres? Pero si no supieras cuántos años tienes, ¿vivirías, o sea, como una persona de esa edad? ¿O vivirías más joven o más viejo? Y no, insisto, no sé si me doy a entender en el ejemplo. Me llamó mucho la atención. Te digo, ¿cuántos años tienes tú? En lo que estás viviendo, no en tu acta de nacimiento. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? Pero bueno, llegamos al final de la historia de este gran hombre, un hombre a quien inclusive un gran hombre, los judíos lo reconocen como el padre de ellos. Los musulmanes pelean que Abraham es su padre. Nosotros como cristianos lo reconocemos también. ¿Qué dice Romanos 4:11? Romanos 4:11 dice que, hablando de Abraham, que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. ¿Sí se fija? Es nuestro padre espiritual. Así que esta es una personalidad en donde inclusive hasta las religiones como el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes, el islam, lo consideran como padre espiritual de ellos. Ahora, el libro de los Hebreos, ¿se acuerdan? En el capítulo 11, en el famoso Salón de la Fama, Salón de la Fe, encontramos una descripción de la vida de Abraham, de la cual podemos tomar todavía más lecciones. Todo este día de hoy estamos cerrando aprendiendo de Abraham. Tenemos que concluir, tenemos que llevarnos enseñanza de la vida de Abraham. Y número uno, cuando Abraham fue llamado, obedeció. Hebreos 11:8. Mire lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjese que me gusta que empieza por la fe. Por la fe. Estas 3 palabras, por la fe, son las más importantes en la historia de la vida de Abraham, y deberían ser las más importantes, o deberían ser lo que caracterizara nuestra vida. Que digan, por la fe, Gilberto, por la fe, por la fe, por la fe. Ahí está todo. Abraham está respondiendo en base a la fe, no porque pudiera ver lo que tenía por delante.
no porque tuviera una copia impresa de lo que se esperaba o le esperaba el futuro, no porque pudiera calcular inclusive las ganancias o las utilidades. Lo que quiere decir es que él decidió voluntariamente intercambiar lo conocido por lo desconocido. Eso es la fe. Eso es la fe. ¿Todo por qué? Porque confió en Dios. Debemos tener mucho cuidado de no tener fe en la fe. Porque hay gente que vive así. ¿Has conocido gente que no tiene a Cristo en su corazón y pareciera que tiene más fe que nosotros como cristianos? Tienen más fe en la fe que fe en el dador de la fe. Esto es bien importante. Pero dice que salió sin saber a dónde iba. Y esta era la característica, insisto, cuando fue llamado Abraham, obedeció. Siguió las instrucciones de Dios, no porque no tuviera otras opciones. Abraham pudo haber dicho, no quiero, aquí me quedo en mi tierra. Tenía otras opciones. Tenía 75 años de edad, pudo haber dicho, ¿sabes qué, Dios? O sea, búscate un chamaco. Pero obedeció sin vacilar. Y no tenía un aparato posicionador, ¿se acuerdan el famoso GPS? Como para saber por dónde. No había una agencia de viajes que contratara su tour, su viaje, ¿verdad? Ni un seguro, no tenía contrato, no tenía ni siquiera un equipo de seguridad que le garantizara un viaje seguro. La fe, mi hermano, se desarrolla sobre la fe. ¿Se acuerda que tenemos un dicho mexicano que dicen, no sé si lo ha escuchado, dicen, dinero llama dinero? ¿Lo ha escuchado? Yo diría, la fe llama a la fe. La fe llama a fe. La fe se desarrolla sobre la fe. Empieza. Por eso Cristo decía, si tuvieras fe como un... ¿Has visto el grano de mostaza? O sea, dice que es la más pequeña de todas las semillas. Si tuvieras fe, ese paso va a aumentar tu fe, y ese a su vez, entonces va a ir desarrollando fe. La fe se desarrolla sobre fe. Fe llama a fe. El problema es que vivir por fe va en contra de nuestra naturaleza. Va en contra de nuestra naturaleza. No es fácil vivir por fe. Ahora, si conocemos el destino y tenemos todos los detalles, no necesitamos de la fe, ¿no? Y nunca vamos a experimentar las recompensas. Dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es como si dijera, estoy esperando que llegue Gil. Yo estoy seguro que Gil va a llegar. Yo tengo una fe, qué bárbaro. Gil va a llegar. O sea, pues si Gil está aquí, me dirías, pues sí, ya sé, por eso. Pero cuando Gil no ha llegado, me doy a entender, eso es lo que está diciendo. Al final de cuentas, lo que alguno vea, que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si lo podemos ver, entonces no necesitamos la fe. Y por fe, Abraham, cuando escuchó y se le ordenó, obedeció. Creo que esto es algo que tú y yo tenemos que aprender. La fe debe movernos a obedecer aquello que Dios nos está diciendo. Por fe. Por fe. ¿Se acuerda que dice precisamente en Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Inclusive en el versículo 3, Hebreos 11:3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Dios quiere que tú y yo crezcamos en fe. Pero si no caminamos en fe, no podemos crecer. Porque la fe se desarrolla sobre la fe. Necesitamos aprender que con la ayuda de Dios podemos enfrentar con seguridad cualquier desafío y correr todo riesgo. Porque aunque caigamos, Dios va con nosotros. No quiere decir que todo va a salir a la perfección.
Quiere decir que no importa lo que suceda, Dios va con nosotros. Confiar en Dios inclusive nunca va a dejarte satisfecho. Siempre vas a querer confiar más. Solo empieza a caminar, porque la fe se desarrolla sobre la fe. Y cuando pruebas, confías en Dios y das un paso por fe, y entonces dices, esto me está gustando. Y entonces te deja continuamente, diríamos entre comillas, insatisfecho. Quieres seguir experimentando el resultado de dar pasos por fe. Y este es un reto al que nos invita Abraham. Y mira, mi hermano, ¿sabes qué? En el 99.99% de los que estamos aquí, si no es que diría todos, nunca seremos retados por Dios al tamaño de lo que Dios retó a Abraham. A la luz de lo que Dios pidió de Abraham, yo creo que todos podríamos decir, puedo entrarle. Pero no solo obedeció, sino que Abraham, número 2, creyó lo que le fue prometido. Y yo te pregunto, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Cuando lees, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Le crees? ¿Le crees? Porque Abraham creyó lo que le fue prometido. Mira lo que dice el versículo 9, Hebreos 11:9. Dice, por la fe habitó, hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Coherederos. Abraham fue enviado a vivir en una cultura diferente, otra lengua, otras costumbres, una geografía totalmente distinta, un clima distinto. Inclusive no sabía en quién confiar y en quién no confiar, de quién se tenía que cuidar. Nada de eso podía saber. Y dice el versículo 10, la explicación, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se fija? Abraham creyó lo que le fue prometido. Creyó lo que le fue prometido. Pablo lo reafirma en la carta a los Romanos 4:19. El capítulo 4, Pablo habla mucho de Abraham. Fíjese lo que dice 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba, miren lo que dice, ya como muerto. Ay, qué tierno Pablo, qué bonito le dice a Abraham. Ya hasta pareces un muerto, tienes 100 años. Es lo que está diciendo, entre paréntesis dice siendo de casi 100 años. ¿Sí? Y tampoco la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, o sea, Dios, para hacer todo lo que había prometido. Y yo te pregunto, ¿crees que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido sobre tu vida? Ahora, tu argumento podría ser que dijeras, es que yo no sé qué ha prometido. Pues entonces tienes mucha tarea. Tienes mucha tarea porque aquí hay muchas cosas que Dios promete para ti. Mucha tarea. Pero debemos tomar la palabra y creerla. Creerla y vivir creyéndola. Que te pregunto, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Esa es una pregunta. Si Dios dice algo en la Biblia, ¿buscas la manera de darle la vuelta y racionalizarlo? ¿O ves sus mandamientos como una oportunidad para vivir por fe? Esta es la pregunta de los 64,000. ¿Qué haces con lo que lees cuando lees la Biblia? Número 3, Abraham, cuando fue probado, confió. Qué difícil es confiar. Qué difícil es confiar. Y más, no solo en eso, sino ¿te has fijado que somos manipuladores y nos encanta el teatro? Y no porque te guste ir al teatro, a Broadway, sino, no, es que se me hace Dios que a mí no me amas. Nos encanta. Versículo 17, Hebreos 11:17, dice,
Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¡Qué bárbaro! Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Cómo pudo Abraham, pienso yo, lo veíamos la vez pasada, escalar la montaña con su hijo a un lado, con cuchillo en la mano, la leña, la antorcha, y luego colocar a su hijo sobre el altar y estar dispuesto a obedecer? ¿Qué estaría pensando Abraham? Versículo 18 dice, habiéndosele dicho, mira, aquí está el secreto. ¿Qué fue lo que impulsó a Abraham a hacer lo que hizo? Que él había escuchado a Dios, le creyó y confió. ¿Cuántas cosas tenemos que caminar con esta certeza? Dice, habiéndosele dicho, o sea, ¿quién se lo había dicho? Dios, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, mira aquí nos está explicando el autor de los Hebreos lo que estaba en la mente de Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Se fija, estaba tan confiado que decía, es lo que entiendo más o menos así rápidamente, sin meterme a mucha teología, como diciendo, estaba tan confiado en que si Dios dijo de Isaac viene la simiente, viene toda la descendencia, y me dice que lo mate, yo creo que lo va a resucitar para que pueda cumplirse su promesa. Perdón. Y número 4, Abraham, a medida que fue bendecido, compartió. Era dadivoso Abraham, dadivoso. Era rico, muy rico, tenía mucho. ¿Y qué hizo? ¿Se acuerda? Permitió que Lot escogiera la mejor parte y que Lot se fuera. ¿Se acuerda? Era como repartirle algo así como diciendo, pues quédate con todo lo que te quieras quedar, Lot, no hay problema. ¿Se acuerda del botín que le correspondía cuando rescató a Lot y a todo el pueblo que había sido capturado? Y dijo, no, quédate con todo, a mí no me lo des. Eso es un corazón dadivoso. Ayudó a todos sus hijos a establecerse, les dio y los envió con todo. Y esto lo debemos llevar un paralelismo a la iglesia el día de hoy. Debemos ser dadivosos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y con nuestro prójimo. Yo le soy sincero, será que lo veo de este lado como pastor. No es posible que una iglesia tan grande como la nuestra estemos batallando financieramente para salir adelante. Yo entiendo que tú y yo todos estamos batallando financieramente, pero ¿qué tanto funcionaría si en fe fuéramos dadivosos? Ahora, lógicamente que estoy hablando de todas las cualidades de Abraham, pero Abraham también tenía sus defectos. No podemos decir que era una palomita, ¿verdad? Nadie es perfecto. Y algo que empezamos también diciendo, ¿se acuerda que dijimos? Que precisamente lo bonito de la Biblia es que nos presenta a los personajes tal y como son. O sea, no pretende disimular nada de Abraham, nos presenta ahora sí que sus defectos y sus virtudes. Y uno de los grandes defectos de Abraham es que cuando Abraham tenía miedo se retiraba. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando había hambre y se fue a Egipto? ¿Se acuerda? Poniendo en riesgo a toda su familia. Todo eso lo estuvimos viendo. Y lo peor de todo es que cuando llegó el momento de Isaac, Isaac siguió el ejemplo de papá Abraham. Hizo exactamente lo mismo. Dijo, es mi hermana, lo mismito. Es que se retiraba. Y también Abraham, cuando se impacientaba, prestaba atención al consejo equivocado. ¿Se acuerda cuando Sara le dijo, ahí está mi sierva, ten un hijo con ella? ¿Se acuerda? Sara le sugirió que tuviera el hijo y te digo, cuidado a quien escuchas. Cuidado qué es lo que escuchas. A veces las personas inclusive que más amamos nos darán un consejo totalmente equivocado. El hecho de que nos amen y que los amemos no garantiza un buen consejo. Al final de cuentas no podemos culpar a nadie de nuestras propias decisiones. Siempre debemos examinar todo consejo a la luz de lo que la Biblia dice. Ponlo en oración.
Yo me pregunto, si Abraham le hubiera preguntado a Dios, ¿cómo la ves, Dios? ¿Qué crees que le hubiera contestado Dios? Ponlo en oración, busca la palabra. No nada más escuches por escuchar un consejo. Escucha, presta atención, evalúalo, pregúntale a Dios, ve la Biblia. De alguna manera, ¿qué podemos hacer? Entonces tú y yo, donde quiera que Dios te guíe, síguelo. 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 No lo pongas en tela de juicio ni en duda. Y cualquier cosa que Dios te prometa, créele. Qué diferente sería nuestra vida si le creyéramos a Dios todo lo que nos dice. Qué diferente sería nuestra vida si leyéramos la Biblia como debiéramos. Otro consejo, cuando Dios te ponga a prueba, confía, confía. Regresando al Salmo 23, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. O valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice no voy a pasar por la sombra, por el valle. Dice no voy a temer. ¿Por qué? Porque tú vas conmigo. ¿Qué decía Job? Aunque me matare. Oiga, esto está tremendo. ¿Qué dijo Job? Aunque me matare, de aquí no me muevo. Creo que esto es bien importante. Cuando Dios nos ponga a prueba, confiemos. Y de cualquier manera, que Dios te bendiga. Comparte, sé sensible, sé dadivoso. Sabiendo en quién hemos puesto toda nuestra confianza, podemos empezar una nueva trayectoria a partir ya no de mañana, sino de ahorita. Qué triste sería que después de estas 8 semanas de haber estudiado algo de la vida de Abraham, salgamos de aquí y sigamos igual. Creo yo que el llamado de Dios es intenso para que tú y yo podamos reaccionar. Es tiempo de actuar. Es tiempo de accionar. Romanos 4:21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y mi hermano, ya no más teoría de todo lo que estuvimos viendo teórico aquí desde el púlpito cada miércoles. Vámonos a la práctica, a la acción. Salgamos de aquí convencidos en todo lo que aprendimos de Abraham. El día de hoy hablamos de algunas conclusiones, pero salgamos con una confianza plena en Dios, buscando sus promesas, su dirección, su consejo, para que aun y cuando las cosas no salgan como esperamos, sepamos que Él va con nosotros. Y dice precisamente en Isaías, cuando pases por las aguas, no dice si es que llegas a pasar. Cuando pases por las aguas no te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego no te quemarás, porque Dios va contigo. Creo que esto es lo que debemos aprender de Abraham. De aquí en adelante, salgamos poniendo en práctica estos principios. Ponte de pie. Y quiero invitarte a que le pidas a Dios directamente y le digas: Padre, yo quisiera que me muestres. Cierra tus ojos, platica con Él, dile: Dios, yo estoy limitado. Reconozco que no te he buscado como debo de haberlo hecho. Abre mis ojos, permíteme ver. Háblame, Señor, a través de tu palabra. Y dame la habilidad, la entereza, el dominio propio para enfrentar todo agarrado, tomado de tu mano. Reconociendo que tú vas conmigo y que nuevas son cada mañana tus misericordias. Ayúdame a vivir el resto de mis años con el propósito tuyo en mi corazón. Oh Padre bendito, te doy gracias por tu pueblo, gracias por tus palabras, gracias por la vida de Abraham.
en todo lo que podemos aprender, aunque sea en una forma muy rápida en estos 8 miércoles, mi Dios. Pero permite que la semilla de tu palabra quede ahí sembrada en nuestro corazón, Padre, de tal manera que podamos ir fructificando, creciendo, madurando, siendo edificados, fortalecidos, bendecidos, dirigidos por ti, Señor, y que sin importar las circunstancias que estemos enfrentando, que podamos confiar en ti, Señor. Manifiéstate en forma poderosa. Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo en esta noche. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Tú conoces lo que hay en su mente, en su corazón, lo que agobia, lo que cansa, lo que preocupa, lo que inquieta, lo que necesitan. Oh Espíritu Santo, tú eres el único. Responde. Espíritu Santo, responde. Oh Padre bendito, y envía a esos ángeles tuyos, como dice tu palabra, esos ministros tuyos, tus ángeles que ejecutan tu palabra, que vengan al corazón de cada uno de mis hermanos en esta noche, Padre. Manifiéstate, oh Espíritu Santo. Fluye con ese ungüento de aceite simbólico de tu Espíritu Santo sobre el corazón de cada uno de ellos, guardando sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Bendíceles, prospérales, fortaléceles, sánales y guíales, mi Dios, en esta semana, conforme a los pasos tuyos, a la dirección tuya, Señor. Hazles sensibles, como lo que decía el profeta, que puedan escuchar detrás de ellos una voz que diga: ni a la derecha ni a la izquierda, sigue derecho. Así háblales, Padre, y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén, amén. Por mí es la sangre que me da fuerza día tras día y jamás perderá su poder. Con tu sangre purificas todo mi ser, me das salvación y redención. Es la sangre que me da fuerza día tras día y jamás perderá su poder, porque alcanza